Señor, cuando estaba orando, pude ver a alguien, así como ángeles, que limpiaban, pueden tomar asiento, mis amados hermanos, que limpiaban el camino como cuando alguien va con un machete limpiando, cortando monte alto, y hacían de esta manera, y juá, y juá, y juá. Dios está comenzando a limpiar a Venezuela, amén. Y Dios lo hace, amén. Y cuando oramos de esta manera, Dios lo hace, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a iniciar en esta noche, o mejor dicho, a continuar el estudio que el pastor Carlos dio inicio el pasado miércoles acerca del tema del Espíritu Santo, lo que en términos griegos se denomina la neumatología, que tiene que ver todo lo relacionado al Espíritu Santo, su obra, su manifestación, su trabajo, su ministerio, su tiempo aquí en la tierra, especialmente en su trato con nuestras vidas como iglesia, amén. Así que en esta noche vámonos allí al libro de los Hechos y vamos a dar un paseíto allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, leemos allí, ubíquense con la Biblia, los que van a tomar nota. Quiero diferenciar que predicar es diferente a enseñar, amén. Así que enseñar requiere como un poco más detalles, pausas, de manera que una sola palabra que entendamos, un solo término que entendamos y que Dios nos revele, puede cambiar y transformar aún nuestras vidas y nuestro modo de ver las cosas, amén. Una sola palabra, ¿sí? Así como le dijo el centurión a Jesús, di solamente la palabra y conforme tú la digas, será hecho, amén. Y Jesús solamente dijo, ve que tu hija está sana, y desde ese mismo momento que pronunció, cuando llegó exactamente a la hora que Jesús declaró la palabra, su criada fue sana, amén. Así que una buena palabra bien entendida, bien comprendida, puede cambiar el rumbo, puede transformar vidas y puede abrir nuestro entendimiento y darnos a entender cosas que quizás no entendíamos. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, subrayen esa palabra, el día, o esa expresión, el día de Pentecostés. Y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, digan conmigo, todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este fue uno de los eventos más grandiosos y de las evangelizaciones mundiales más poderosos que se haya podido dar en la historia bíblica del tiempo del Nuevo Testamento, en ese momento precisamente, porque allí estaban reunidos todas las nacionalidades del mundo en ese momento. Y dice el versículo 13, subrayen esto también, el 13, dice, mas otros burlándose, la palabra burlándose, decían, están llenos de mosto. El término burlándose, mis amados hermanos, usted sabe lo que implica burlarse. Cuando alguien se va a burlar de otra persona, tiene que haber alguna causa o algún motivo, ¿sí o no? Y tiene que ser un buen motivo para que otro se burle
de la persona que le está llamando la atención, ¿sí o no? Entonces, cuando dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, es porque hubo de verdad una especie de embriaguez de tal magnitud, de tal nivel, de tal grado, que a la gente de verdad le conmovió aquella situación. Entonces cuando dice y burlándose, es porque les llamó la atención, de manera que todos los discípulos que estaban allí, incluyendo la madre de Jesús, serían en ese momento, imagínense que entrara ahorita un borracho aquí y empezar a hacer moriquetas y cosas que de repente a nuestro modo de ver no están bien, pero de alguna forma llama la atención, es la forma como ese borracho se mueve, se tuerce, dice cosas, o sea, la condición en que estaba allí en ese momento los discípulos. Entonces cuando dice, ahí está la expresión, burlándose, es porque de verdad estaban en un estado de embriaguez del Espíritu Santo impresionante, amén. Pero mis amados hermanos, eso les sirvió porque tenía que ser así para que se cumpliese la Escritura y para que ellos pudieran también entender que de esa manera era que podían impactar al mundo, amén. Cuando todo Dios viene sobre nuestras vidas y toma posesión de nuestras vidas, en nuestro corazón tiene que salir siempre algo bueno para impactar y contagiar a otros, amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos, en esta noche vamos a tratar el tema, la iglesia, o mejor dicho, el Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo en la iglesia, ¿ok? ¿Ok? El Espíritu Santo en la iglesia. Mis amados hermanos, a lo que observamos el panorama bíblico, nos damos cuenta que hay tres grandes acontecimientos que nos llaman la atención y que nos dan de alguna manera referencias desde el punto de vista bíblico de tres grandes periodos que vamos a encontrar en la Biblia, tres grandes periodos. En este caso, tres grandes periodos que debemos de verlos desde ese punto de vista es con respecto al plan de Dios. Y cuando hablamos del plan de Dios es que Dios desde un principio ha trabajado con un estilo, a su manera, a su forma de él ser, y en cada tiempo, en cada dispensación, Dios ha tenido un trato especial con la humanidad y en este particular con el hombre. En estos tres periodos podemos tomar en cuenta que el plan de Dios se ha venido cumpliendo cabalmente. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? En cada uno de los periodos Dios ha tenido un trato especial con los hombres, con la humanidad, con cada nación, y en cada uno de ellos ha tenido específicamente la intervención las tres personas de la Trinidad, es decir, el Padre por un lado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando hablamos de tres periodos, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento tiene que ver con el periodo del Padre. Todo lo que es el Antiguo Testamento, allí trabajó el Padre. Y cuando nos vamos al libro de, por ejemplo, al libro de Éxodo, Éxodo capítulo, vamos a ver qué cita anoté por acá. El capítulo 19, Éxodo 19, vamos a ubicarnos por allí. El libro de Éxodo, capítulo 19, dice la palabra de Dios allí, especialmente, vamos al capítulo 19, versículo 4, ¿sí? Dice allí la palabra del Señor, o vamos a leer mejor el 3, desde el 3 en adelante. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel,
vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el, ¿dónde que dice allí? El monte. Ese monte se llama el monte del Sinaí. Amén. El monte de Sinaí. Ahí podemos observar en este periodo la primera manifestación de Dios sobre la tierra en el monte de Sinaí. Dios comienza a trabajar, en este caso con Moisés. Luego usted observa todo el capítulo 20, cuando Dios mismo comienza a legislar. Dios comienza a mostrar las primeras normas, el primer sistema jurídico, de alguna forma, por llamarlo de esta manera. Y Dios comienza entonces en su primera intervención del Antiguo Testamento, comienza prácticamente el trabajo del Padre, por un lado, amén. Por el otro lado tenemos lo que llamamos el ministerio de Cristo. ¿Ok? El ministerio de Cristo en la tierra. En este caso, la manifestación física de Dios a través de Cristo en la tierra, refiriéndose en este caso del Padre al Hijo, amén. Fíjese, eso es importante. A lo que Jesús se manifiesta en el mundo físicamente, ya se está refiriendo del Padre al Hijo. Desde que Cristo comienza su ministerio hasta que Él es ascendido al cielo. Allí podríamos hablar del segundo periodo, amén. Por el otro lado tenemos entonces, desde la ascensión de Cristo hasta el día que dice allí el libro de los Hechos, el capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, del día de Pentecostés, dice la Biblia que desde ese momento que Jesús asciende al cielo y luego más adelante les ordena que dentro de no muchos días se reunieran en Jerusalén y no se movieran de allí porque tendrían que ser investidos del Espíritu Santo. Entonces, de ahí, desde Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, vamos a llamarle hasta que acontezca el traslado de nosotros, la iglesia, al cielo. Allí ha estado trabajando el periodo del Espíritu Santo. Me explico acá. Desde que Cristo asciende al cielo, se desaparece físicamente, continúan los apóstoles, reciben el bautismo del Espíritu Santo como promesa en el día de Pentecostés, y continúa el ministerio de los apóstoles hasta empezó la era cristiana de la iglesia, incluyendo el periodo o el momento en que va a ocurrir el rapto o el traslado de la iglesia al cielo. Todo ese periodo se llama el periodo del Espíritu Santo. Estoy hablando antes, no estoy hablando de ni después ni durante, sino solamente en el momento que ocurra el traslado de la iglesia. Hasta ahí va a llegar un trato especial del ministerio del Espíritu Santo para con el hombre, en este caso para con la iglesia. Me explico acá, ¿verdad? En el periodo del Hijo se manifestó físicamente a través del mensaje de salvación, la predicación, todo lo que fue su ministerio. Pero una vez que desaparece, se va Cristo de la tierra físicamente, continúa la obra o el ministerio del Espíritu Santo, usando por supuesto un medio que se llama la iglesia, amén. Esto significa, mis amados hermanos,
que lo que llamamos, aunque los testigos de Jehová nos llaman a nosotros los trinitarios, si usted busca en la Biblia, en cualquier parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra Trinidad no la va a encontrar porque no está allí en la Biblia. Pero entonces allí vemos que cooperan los tres, amén. Cooperan los tres, coopera el Padre, coopera el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ninguna contradicción aquí en este caso. Cada uno ha tenido su dispensación, ha tenido su espacio, ha tenido su intervención, su manifestación, y cada uno de ellos ha hecho un trabajo específico, ¿sí? El que tenemos actualmente es el tiempo o el periodo del Espíritu Santo, desde la ascensión de Cristo, luego el bautismo en el aposento alto, en Pentecostés, y luego en este tiempo moderno que todavía estamos aquí como iglesia, sigue la obra y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando o no? Amén, ok. Sí, porque estos como son temas netamente teológicos, entonces siempre hay cosas que de repente hay que aclararlas para que no se vayan a quedar dudas por allí, amén. Pero siempre aclarando que cada uno de ellos cooperan. Los tres tienen los mismos atributos, son todopoderosos, son omnipresentes, omniscientes, y todos los atributos se mueven en ellos, en cada uno de ellos, amén. Ahora, en el caso del Sinaí, Dios el Padre se manifiesta. Allí tiene un trato con Moisés y luego va tratando con su pueblo. En el caso de Cristo, en el caso del Hijo, en Cristo, a través del ministerio de Jesucristo terrenalmente, amén. Y en el caso del Espíritu Santo, obrando y tratando, y como dice allá el libro de los Hechos, llenando a la iglesia de su poder para continuar la obra en la tierra, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como allí en el libro de los Hechos tenemos una palabra que le dije que subrayaran. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día, ¿de qué? Pentecostés. ¿Ve? ¿Ok? Pentecostés. Esto implica, o es igual, a 50. Pentecostés significa 50. Ahora, ¿por qué se usó este término allí en ese momento? Para dar un poco de recorrido del Antiguo Testamento, nos tenemos que ir al libro de Levíticos, ¿sí? Vámonos al libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 5. Levítico. Capítulo 23, versículo 5. Estamos ubicados, ¿verdad? Libro de Levíticos 23, 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascuas es de Jehová. Amén. Pascuas, dice allí. Ok. Entonces, el pueblo de Israel tenía como costumbre celebrar alguna fiesta, ¿sí? Voy a poner aquí la palabra fiestas. Fiestas. ¿Por qué pongo fiesta? Porque una de ellas es la fiesta precisamente de la Pascua, que dice allí, ¿verdad? Esto en hebreo es igual a pasach, que implica pasar de un lado a. Amén, para los que están anotando. Pascua del hebreo pasach, que significa pasar de un lugar a otro. ¿Qué celebraban los hebreos con respecto a la Pascua? En primer lugar, celebraban la liberación de haber salido de la tierra de esclavitud de Egipto. Amén. Por un lado. Por el otro lado también celebraban el agradecimiento a Dios de alguna manera de haberlos sacado de ese lugar, ¿sí?
Y de esa forma ellos celebraban lo que llamaban la fiesta de la Pascua. Ahora, hay una particularidad allí, mis amados hermanos, que aunque ellos agradecían a Dios, celebraban esta fiesta, pero eso lo hacían quizás físicamente, porque mentalmente ellos traían a Egipto tan vivo y coleando que no se les escapó, que una vez que Moisés sube a la presencia de Dios a recibir allí las tablas de la ley, el pueblo por un momento se desató el espíritu de Egipto y comenzaron a hacer cosas de verdad, verdaderamente terribles, amén. Y eso pues llegó un momento que desagradó a Dios, cosa que comparándolo con nuestra actualidad, quizás no es que sea coincidencia, pero en parte sigue siendo el hombre con sus necesidades y con su lucha contra el pecado, amén. Pero en el caso de nosotros, la iglesia, pues tenemos la oportunidad y el privilegio de que el Espíritu Santo nos ayuda a confrontar y a lidiar contra el pecado, amén. Al pecado no se le puede uno enfrentar porque, como dice la gente, porque yo tengo fuerza de voluntad, porque yo soy fuerte o porque me trazo esa meta, porque yo sí lo voy a lograr, porque eso es alimentar el ego, el yo, el humanismo. Allí es donde necesitamos entonces la intervención de Dios, su presencia, su Espíritu Santo. Me estoy explicando aquí, ¿verdad? Así que no podemos hacer las cosas porque nosotros querramos, sino porque de verdad necesitamos dependencia de Dios. Amén. Entonces, allí tenemos la primera fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Luego vino otra fiesta llamada la fiesta de las primicias. Fiesta de las primicias, ¿sí? Esa fiesta de las primicias consistía... Aquí es importante aclarar también que esta fiesta de la Pascua de alguna forma revelaba también para el tiempo postrero la muerte y crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, amén, que nos iba a liberar de la muerte y nos iba a asegurar el plan de salvación a través de su sacrificio, amén. En parte también tiene implicación aquí la fiesta de la Pascua. La fiesta de las primicias, amén, mis amados hermanos, era una fiesta que celebraban ellos que los primeros frutos de la cosecha, lo mejor de estos frutos, eran también presentados delante de Dios, amén. ¿Qué implicaba esta fiesta de las primicias? Mis amados hermanos, esto implicaba también de alguna forma, según aquí la Biblia, nos vamos a ver por acá, nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, para quienes tienen allí la secuencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Ok? ¿Qué dice allí ese libro, de ese versículo? Habla de la resurrección. Si para aquel tiempo, para los egipcios, la fiesta de las primicias significaba lo mejor de lo primero, los primeros frutos, lo mejor de sí, en el caso para el tiempo postrero, para el tiempo que le correspondió a Cristo, era que las primicias, la primera resurrección, el primero que resucitó de los muertos, se llama Cristo Jesús. Los tienen allí en 1 Corintios, ¿verdad? O sea, Cristo se llama las primicias. Ha habido gente que ha resucitado, pero han vuelto a morir. Pero el único que jamás resucitó y jamás ha muerto se llama Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces, Él siempre sigue siendo las primicias. Amén. Y luego, entonces, pasamos a una fiesta que llamamos allí entonces la fiesta de los panes, ¿sí? Algunos le llaman los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué los panes sin levadura? Mis amados hermanos, porque cogían también de la cosecha, de la cebada y de la harina, especialmente del trigo, el mejor ramillete, el mejor trigo, el mejor grano, y de allí sacaban la harina más pura posible. Y esto no lo mezclaban con nada, mis amados hermanos. Tenía que ser netamente puro, sin ningún tipo de fermentación.
¿Qué implicaba, mis amados hermanos, la fiesta de los panes, mis amados hermanos? Ya ello señalaba para el tiempo postrero, en cumplimiento también de los grandes eventos de Dios, que eso implicaba ya el nacimiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué implicaba la fiesta de los panes sin levadura? Los primeros frutos, los primeros creyentes, el inicio de la iglesia, ya indicando una iglesia, aunque con defectos, con dificultades, pero una iglesia santa que no se debe contagiar, ni debe hacer alianzas con el mundo, ni debe cargar a Egipto todavía en la mente, sino que de verdad de corazón puro y con temor de Dios, teme y anda en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así, eso es lo que significa los panes sin levadura. Una iglesia que se caracteriza por andar en santidad. Me estoy explicando en esta noche, ¿verdad? Yo estoy estrenándome como maestro, así que me perdonas de todas maneras. Eso es lo que significan los panes sin levadura. El nacimiento de la iglesia, los primeros frutos. Entonces, por eso que usted encuentra allí en el libro de los Hechos. Vámonos al libro de los Hechos otra vez. Aquí vamos a llamar correteando por la Biblia, para allá y para acá. Así hay que estudiar la Biblia, amén. Y así uno aprende. Cuando yo fui al Instituto Bíblico, nos pusieron algunos profesores a leer todas las epístolas. Y para un examen teníamos que responder, y imagínense eso uno casi que se vuelve loco ahí. Ajá. El libro de los Hechos, capítulo 2, entonces allí por eso que usted encuentra en el capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué implicaba eso? Que 50 días después, es decir, el día 49, al llegar el día 50, ese día celebraban el día de Pentecostés. Y por ello fue que Dios, pues así lo quiso, escogió precisamente el día de Pentecostés, que significa 50. Y ese día, pues así a Dios le plació derramar de su Espíritu Santo de manera sobrenatural y de manera gloriosa. Y de allí, mis amados hermanos, entonces que comienza el periodo en sí de la iglesia. El nacimiento de la iglesia comienza el día de Pentecostés. Amén. También es importante aquí aclarar lo siguiente. Algunos nos confunden con la Reforma, no, que son los protestantes, los evangélicos protestantes. Nosotros no dependemos de la Reforma. Aclarar esto aquí históricamente. La Reforma fue un momento importante. Dios usó a un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero se le opuso a algunas tesis, algunos postulados que no iban de acorde a los principios bíblicos, y por ello pues le costó una persecución. En ese momento tuvieron que hasta matar gente porque se estableció una batalla, porque nadie podía usar la Biblia, ni interpretar la Biblia, ni nada. Y bueno, Martín Lutero se le opuso a todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que diferenciarnos de la Reforma. La Reforma fue importante en un momento histórico, en el siglo XVI, XVII, ¿no? 16 más o menos, ese fue aproximadamente. Pero eso fue importante solo para ellos y para discutir el tema de la salvación, que la salvación no era por obra, sino que la salvación es por gracia y por fe. Amén. Y esa es una de las posiciones que fijó fuertemente Martín Lutero. Nosotros en realidad nuestro origen verdadero, nuestro origen originario, valga la redundancia, es desde el día de Pentecostés. Amén. ¿Estamos de acuerdo allí, bíblicamente hablando? Ajá. Hermano, el hecho de mencionar estas tres fiestas es importante porque a partir de estas tres fiestas son 8 fiestas importantes en el pueblo de Israel. La primera, la Pascua; la segunda es la de los panes. La primera empieza el 14 del mes de Nisan, entre marzo y abril. Luego el 15 empieza la de los panes y el 16 empieza la de las primicias. Esas tres fiestas son fiestas seguidas, un día detrás de otro. Creo que es la fiesta de los panes, que dura desde el 15 al 21, toma totalmente una semana. Ahora, ¿por qué se mencionan estas tres fiestas? Porque se celebran durante el mismo periodo de tiempo, es decir, un día seguido de otro. Después, la otra fiesta que viene es la fiesta de las semanas. Esa es la que sigue, colócamela allí, por favor. Después de esas tres fiestas, viene la fiesta de las semanas, que se celebra entre el mes de mayo y junio. Esa fiesta de la semana se celebra el día 6
de ese mes de Sivan, que es un mes en hebreo, y esa fiesta corresponde a la celebración de 50 días después de la cosecha de la cebada. Es decir, una vez que se recoge la cosecha de la cebada, se celebra, ¿verdad? 50 días después se celebra la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas es la fiesta a la que subió el pueblo de Israel a celebrar, y por eso era que estaban en Jerusalén. Cuando ellos están en Jerusalén celebrando la fiesta de las semanas, es entonces cuando desciende la promesa del Espíritu Santo sobre todos los que allí estaban. Bíblicamente, el pueblo de Israel estaba obligado a subir a 3 fiestas durante el año. Una de esas fiestas era la Pascua y la otra era las semanas. La otra es la de los tabernáculos, que se celebra en el mes de septiembre, que se celebra lo que se denomina el día del Rosh Hashanah, el día de la expiación, y del Yom Kippur, o lo que se denomina el Yom Kippur. Ahora, es importante todo esto porque usted va a conseguir fiestas allí, y estábamos hablando Iris y yo, parece que vivieran en fiesta, no. Las 3 primeras se celebran durante el mismo tiempo, 14, 15 y 16 del mes de Nisan, que es marzo y abril nuestro. Y la fiesta de las semanas, que corresponde a la fiesta de Pentecostés, generalmente cae en nuestro calendario en el mes de mayo. Para este año lo vamos a celebrar el 25 de mayo. Amén. Eso está en el programa. El 25 de mayo celebraremos acá la fiesta de Pentecostés, que es la que toma nombre por los 50 días después de la celebración de la cosecha de la Pascua. Amén. Ok, era para aclarar eso nada más. Amén. Explicado, amén. Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar de lo que es la diferencia del Espíritu Santo, su obra en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Diferencia del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes que pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo operaba, cómo obraba, cómo se manifestaba en ese caso? Los que más o menos leen detalladamente la palabra por allí. Manera, ajá. Que fue colectivo. Ajá, ¿alguien más? A ver qué otra opinión. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? A ver, por aquí hay maestros, tienen que haber maestros. Aquí tenemos un maestro de primera y no vamos a ver tener por allí. ¿Ah? Hijo de gato, tiene que casar. Ratón, amén. Ah, el pensamiento. Más nadie dice nada. ¿Cómo obraba? No se imaginan. ¿Cómo creen ustedes que actuaban los reyes? ¿Cómo obraban esta gente? Los profetas, ¿cómo? Ah, sí. Bueno, lo que era, Joel dice, allá en el Joel capítulo 22, versículo 28, como leía la hermana Judy, dice que en los postreros tiempos se derramaría el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos, como hablamos al principio, como ellos trabajan de forma cooperativa, o cooperan entre sí, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, una de sus particulares era que no moraba fijo en las personas, amén. Solamente era eventual o temporal, amén, para que quede claro. En un momento usaba un rey, por ejemplo, lo usaba y a veces hasta lo llenaba el Espíritu Santo. A veces levantaba un juez y también lo usaba en un periodo de tiempo, pero no fijo, sino en su momento. A veces usaba también al profeta. Son personalidades donde comúnmente más se manifestaba el Espíritu Santo, pero de manera temporal, amén. Ahora, ¿qué diferencia tenemos con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Nosotros, que el Espíritu de Dios, allí según como nos narra el libro del libro de los Hechos, del día del derramamiento de Pentecostés, que el Espíritu Santo ahí sí comienza, desde ese momento en adelante, se estableció fijo de manera colectiva y también individualmente en el caso particular de la iglesia, amén. De ahí en adelante,
Siempre ha estado el Espíritu Santo con la iglesia, en la iglesia, dentro de cada uno de nosotros. A veces usted, por eso que a veces en la administración a veces se manifiesta colectivamente, a veces en lo muy personal nos hace llorar, nos hace alabar, nos hace sentir algo, sentimos su presencia, nuestro cuerpo siente unos corrientazos o algo, o de repente los que tienen el bautismo del Espíritu Santo los toman en lengua. Una de las características del Espíritu Santo para este tiempo presente y en lo que ha sido el tiempo contemporáneo, moderno, contemporáneo, es que una de esas manifestaciones es el hablar en lenguas, una característica muy resaltante, aparte de tantas otras cosas que tiene el Espíritu Santo, es que el hablar en lenguas es una particularidad grandísima de su manifestación, amén. Así que cuando usted esté alabando al Señor y lo tome el Espíritu Santo en lengua, dale libertad, amén. Dale libertad y alabe al Señor, cántele, adórele, porque así obra Él, amén. Estamos claros allí en ese punto, ¿verdad? Y aparte de eso, porque estamos en esta dispensación precisamente del Espíritu Santo, en su manifestación peculiar, por decirlo así. Ahora, que después que ya hemos pasado por todo este proceso, que la iglesia del primer siglo aceptó la obra del Espíritu Santo, aceptó la muerte de Jesús, aceptó la resurrección de Cristo, aceptó todo esto quizás como un fundamento doctrinal. Entonces ahí entonces nosotros podemos ir entendiendo qué sucedió y qué fue lo que de verdad impactó entonces a la iglesia desde el día de Pentecostés para acá. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces tomamos en cuenta allí que la iglesia tomó pues entonces tuvo ese privilegio, o sea, desde ese inicio comenzó el privilegio de que la iglesia nunca ha andado sola, siempre ha tenido la presencia del Espíritu Santo, amén, siempre, en todos los tiempos, y eso es lo más importante. En la enseñanza que daba el pastor el miércoles pasado, es que es una de las obras del Espíritu Santo con nosotros, es el estar el Espíritu Santo haciendo un trabajo nosotros siempre de consuelo. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a estar en los momentos de que se quiera alguien deprimir, que está pasando por alguna situación difícil, que de repente no hay quien le dé una palabra de aliento. El Espíritu Santo le recuerda la palabra, le trae allí un canto de alabanza, de adoración, le hace algo allí. Entonces uno individualmente puede entonces de alguna forma glorificar y alabar al Señor. Amén. Porque así opera Él, ¿ok? Una de las cosas que también el por qué el Espíritu Santo descendió a la tierra, y en este caso particular a la iglesia, es porque Él quiere un espacio y un lugar de preeminencia en la iglesia, amén. Tome en cuenta esta palabra, un lugar de preeminencia. Debe siempre tener un primer lugar, un lugar importantísimo, tanto en la vida personal nuestra, como aquí en la iglesia y donde quiera que nosotros nos reunamos para glorificar y alabar el nombre del Señor, amén. Siempre téngalo así, un lugar de preeminencia, ¿ok? Entonces, consecuencias, vamos a hablar también de consecuencias del Espíritu Santo, que es importante para quienes toman nota por allí. Consecuencias del Espíritu Santo, que es importante. Una de las consecuencias del Espíritu Santo o de las manifestaciones del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo le da a la iglesia unción, amén, dígalo conmigo, unción. ¿Y para qué se usa la unción? ¿Ok? O sea, desde que unción significa es untar, ungir, ¿ok? Pero la unción que se recibe, que reciben los creyentes y nosotros los cristianos desde el punto de vista espiritual, es una unción muy especial para nosotros poder testificar, amén. Y no solamente testificar, predicar a Cristo el Señor. Amén. Cuando usted empieza a predicarle a alguien, no sé si lo ha sentido, pero hay un momento que usted siente que el Espíritu Santo comienza a darle palabra y comienza a traerle promesa y comienza a recordarle algo y comienza a traerle palabras que quizás usted en ese momento no ni había estudiado ni nada. Bueno, en ese momento el Espíritu Santo se manifiesta así y usted puede estar hablándole, bueno, quizás al más sabio, al más letrado, y el Espíritu Santo le trae en ese momento una palabra de acorde a la necesidad de esa persona y viene precisamente bajo esa unción, amén.
y sobre todo para predicar. Otra de las consecuencias es que el Espíritu Santo se estableció fijamente en la iglesia, en los creyentes, no que Él se va y se viene. Él de repente peque, lo contrista y ella está allí. Pero una vez que usted se confiesa su pecado, se arrepiente, se restaura, el Espíritu Santo comienza otra vez como un motorcito allí, a darle otra vez un dinamismo a aquello, a su vida, a la comunión, a la búsqueda delante de Dios. Amén. Y otra de las consecuencias es que comenzó o continúa el periodo divino de Dios, pero en este caso el trabajo especial del Espíritu Santo en este periodo. Continúa el trabajo de Dios. Otra de las consecuencias es que su trabajo es edificar siempre la iglesia. Amén. Siempre el Espíritu Santo, su trabajo es edificar la iglesia. E incluso cuando usted le emitan una profecía, esa profecía tiene que ir acompañado de tres, ¿cómo se llaman estos? Factores, elementos, de tres, propósito se llama, propósito creo que la motivación o exhortación, el consuelo, y el otro es edificación, exactamente. Edifica, consuela, exhorta o motiva. La palabra exhortación creo que ahí lo que significa es motivar, amén. Entonces, siempre va a ser para edificación. Cuando usted le hable a algún espíritu que sea para solamente para destrucción y solamente le exhorta pero negativamente y no va acompañado de la edificación y el consuelo, entonces hay algo incompleto allí, amén. Que estemos claros por allí también en ese sentido. Otra de las consecuencias es que, y en este caso sí podría ser negativa, la influencia del Espíritu Santo puede afectarse en algún momento en la iglesia cuando hay malas prácticas eclesiásticas en las iglesias. Cuando en las iglesias, por ejemplo, se comienza a que todo tiene que ser muy, ¿cómo se dice? A nosotros les dicen que somos un poco desordenados, pero cuando todo tiene que ser así como muy dogmático, muy ordenado, muy rígido, muy pausado, entonces todo es así como no hay aquella libertad. Entonces hay prácticas en las iglesias que al Espíritu Santo lo tienen un poco restringido y el Espíritu Santo necesita libertad, amén. Dice algunas versiones que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Otras versiones dicen que el Espíritu Santo iba y venía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo siempre necesita movimiento, libertad, amén. Libertad. Por eso cuando usted venga al servicio, venga con aquella disposición de libertad, de poder levantar sus manos, de poder abrir sus bocas, de poder expresarle su alegría, porque Él es una persona. Y como es una persona, pues también tiene sentimientos, tiene voluntad, se puede entristecer, se puede alegrar, te imparte ánimo, no sé, es una persona que está dentro de ti, amén. Entonces, las malas prácticas eclesiásticas también pueden tener arrinconado al Espíritu Santo y de repente, eso sí es alguna coincidencia con la realidad de hoy. Muchas iglesias tienen al Espíritu Santo por allá en los baños, en el cuarto de los instrumentos o no sé dónde. Y quizás hacen el servicio al estilo de la iglesia. Necesitamos que los servicios, en este caso la iglesia Jireh, se hagan de acorde a la manifestación del Espíritu Santo. Amén. De repente vendremos algún momento a predicar un mensaje preparado porque lo duramos toda la semana preparando. Y el día que vamos a predicar aquí, viene una administración del Espíritu Santo. Y viene y se sana un poco de gente y otros se salvan y otros reciben milagros. Y eso es una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y ahí tenemos que hacer como el día de Pentecostés. Todo el mundo quieto. Amén. Como dicen el dicho, como que si lo van a operar. Y así obra el Espíritu Santo. O cuando de repente se impone uno, no que yo dirijo así como a mí me gusta, no, hay que darle libertad al Espíritu Santo. Otra vamos a hablar quizás de las características del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo siempre debe llevar la administración en la iglesia. Y el Espíritu Santo da algunas habilidades también para llevar áreas de la iglesia que es de suma importancia. En este caso, por ejemplo, la predicación. Vámonos allí a Primera de Pedro. Estas serían ya características.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que dice allí el Evangelio de Pedro. Primera de Pedro 1, 12, dice la palabra de Dios. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el poder, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Amén. Entonces fíjate que Dios también se glorifica en la predicación precisamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y también ahí mismo dice que también ayuda en la parte de cómo administraban las cosas. Y eso también es una característica del Espíritu Santo. Amén. Hay otra que en el caso le pasó al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a ver si lo ubicamos por acá. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 1 dice el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios allí. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, predicaron en un momento tan difícil, pero dirigidos y ministrados directamente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así sucesivamente en la oración Dios dirige a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 16, 23, pueden buscar también allí. En la adoración, por ejemplo, Efesios 6, 18, dice cantad con salmos e himnos espirituales, con salmos y cánticos espirituales. A veces también es importante el ensayo, los que adoran, los que cantan, todo eso. Pero hay momentos también especiales donde Dios mismo manifiesta a través del canto, un momento especial en la administración, y eso es algo que sale momentáneamente en el servicio. Amén. Es importante el ensayo y todo eso porque tiene que todo hacerse en excelencia para Dios. Pero hay momentos tan especiales y espontáneos que solo Dios quiere en ese momento manifestarse. De repente, a través de un canto, viene ungido en la presencia de Dios, lleva a la gente a su trono, desciende su presencia, y todo aquel servicio fue de verdad la misma gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. En el caso de la predicación, por ejemplo, para la iglesia primitiva, no solamente tenía que ser para los ministros, para la gente de ministerios como tal. Para aquel momento, el único requisito para predicar era ser lleno del Espíritu Santo. Ese era el único requisito. Ahí no valía que si el concilio tal, el ministro tal, o la profeta o el profeta tal, no. Solamente el único requisito para el tiempo de la iglesia del primer siglo era llenos del Espíritu Santo. Aquel que estuviera lleno del Espíritu Santo predicaba el mensaje de la palabra y la gente recibía el mensaje, se salvaba, se sanaba y eran bendecidos. Amén. Hay otro periodo que también se podría llamar, otro cuarto periodo, que lo que llaman el periodo de Cristo, pero ya ese es el periodo, vamos a llamarle post-rapto, es decir, post-traslado. Ya después del traslado de la iglesia, ese es otro periodo especial donde el Espíritu Santo tendrá un trato para quienes se queden que no se fueron en el rapto, y luego durante ese proceso. Pero ya ahí el Espíritu Santo tampoco va a estar como está trabajando ahora, que está constantemente en nosotros, en la iglesia, permanentemente. Ya ahí Él tendrá otro tipo de operación y otra forma de obrar. De repente ese ya es un estudio más que todo netamente escatológico,
y profético para ese tiempo, que ahí sí me gustaría que lo explicara nuestro hermano Carlos, que maneja bien esa parte de Apocalipsis, ¿sí? Pero ya ese es otro trato que tendría el Espíritu Santo para después que ya la iglesia sea trasladada, de ahí en adelante ya Él comienza otro trabajo aquí en la tierra, pero es diferente al que está ahora. Ahorita nos interesa a nosotros, y con eso voy a ir concluyendo, ahorita nos interesa a nosotros es llenarnos del Espíritu Santo, ser revestido del Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés, darle libertad al Espíritu Santo y a través de su ayuda, a través de su presencia, nosotros poder seguir predicando la palabra, ver decenas de gente que vengan a los pies de Cristo y ellos reciban también poder del Espíritu Santo para que el Evangelio siga corriendo y siendo glorificado el nombre del Señor. Amén. Amén. Sí. Entonces, esto quizás es donde nosotros necesitamos entonces hacer más énfasis, en buscar de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo y dice que recibiremos poder para testificar allá, en este momento, aquí en Venezuela, en la India, en la China, donde Dios nos mande, necesitamos entonces poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí? No sé si el pastor Carlos necesita aclarar algo otro detalle acá. ¿Sí? Amén. Damos gracias a Dios por nuestro hermano José. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en conclusión, la obra del Espíritu Santo es una obra que se inicia, escúcheme muy bien, desde el principio de la creación, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y cuando en el libro de Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el hermano dividió allí la actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tres periodos bien diferenciados, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Para el Hijo y el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se movía en el Antiguo Testamento. Recuerde que desde el libro de Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La diferencia, y lo que se quiere resaltar acá, es que en el Antiguo Testamento se resalta, o se hace énfasis en la obra del Padre. En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo, ¿verdad?, como Dios. Lo otro importante es saber que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era intermitente, obraba en forma de operaciones sobre hombres que tenían una misión importante. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo se hace, ¿verdad?, hace templo y morada en aquellos que creen en el Señor Jesucristo y permanece en nosotros, ¿ok? Allí está una de las grandes diferencias. La otra cosa importante del Espíritu Santo en nosotros o en la iglesia, la voy a escribir con dos palabras, es que el Señor dice en Juan 14, quiero que lo busquen allí porque la palabra para el Espíritu Santo es la palabra Parácletos, que significa consolador, ¿verdad? Ya vamos a echarle... Sí. ¿Qué significa consolador? La palabra Parácletos significa consolador. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre y os dará otro. ¿Otro qué? Ajá, allí aparece la palabra otro consolador. En el griego hay dos palabras importantes para otro. Hay una que es otro, pero es el mismo. Y hay otro que es otro diferente. Ok, existen dos palabras. Una es la palabra alos y otra es la palabra alter. De ahí viene la palabra alteridad, la otridad, ¿verdad?, que se estudian en filosofía. Alos significa junto a. Él les enviará a uno que esté junto a ustedes. Escuche esto que es importante. ¿Qué quiere decir? Que a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Señor envió a uno que está junto a nosotros y que se hace uno con nosotros mismos para estar siempre con cada uno, ¿verdad?, donde quiera que estemos. Ahora fíjense bien,
Si el Señor hubiera dicho, les voy a enviar a otro, y hubiese utilizado la palabra alter, quiere decir, les voy a enviar a otro que es diferente y no será y uno con ustedes. Eso significa a uno o a otro diferente. Pero este significa otro que será con ustedes, junto a ustedes, uno mismo. Vea la diferencia, que es importante, porque en la parte etimológica sí se observa bien. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, les voy a enviar a otro consolador, está diciendo a uno que estará junto a ustedes y será parte de ustedes mismos. Por eso es que después añade que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Me expliqué allí? Fíjense que no aparece la palabra alter. No es alter, es alos, es otro. Y cuando aparece la palabra parácletos, que es la palabra que significa consolador, esta es una palabra compuesta. El primero, el prefijo para, significa junto a. Vea esto. Y kletos viene de kaleo. Kaleo, que significa llamados. Uno que ha sido llamado para estar junto a ustedes. Vea que el mismo nombre refuerza lo que dice anteriormente. Consolador, escúcheme, consolador no significa que usted está triste y le va a pasar la mano. Pobrecito. Ya va, vamos a quitar ese concepto. Ya les voy a explicar qué es consolador. Consolador es uno que fue llamado para estar junto a nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad, para revelarnos y redarguirnos de pecado, para mostrarnos el camino. Escúcheme, para darnos palabra de seguridad y palabra de aliento. Pero algunos se imaginan que el Espíritu Santo piensa, ay, pobrecito Carlos Contreras. No, usted tiene que sacar fuerza. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le da palabra, no llores, levántate porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Ajá. Bueno, eso es consolar. Lo que pasa es que en el griego la palabra consolar es muy distinta a lo que nosotros entendemos como consolar. Consolar es guiar, consolar es abogar a favor de, es luchar a favor de otro. Eso es consolar en el griego. Entonces algunos que se imaginan a un consolador, alguien que nos soba o nos sueva, como decía mi sobrino, que nos sueva y nos está sobando constantemente. No. Consolador es alguien que nos habla, nos guía, nos dirige, nos instruye, ¿verdad? Y nos da los lineamientos para que nosotros sigamos en el poder de su fuerza. Ahora, lo importante y lo resaltante de todo esto es que tanto la connotación del nombre de Parácletos, como cuando el Señor dice, les voy a enviar a otro, no está diciendo, les voy a mandar a uno distinto, les voy a enviar a uno que será con ustedes, uno mismo, y estará junto a ustedes siempre. Por eso es que la Biblia dice que el que se une a una ramera, ¿qué pasa? El espíritu de la ramera es con él. Pero el que se une al Espíritu Santo, ¿verdad? Es templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora también en él y forma parte de su vida. Vean lo importante de esto. ¿Y por qué Jesús, escúcheme, dice, voy a rogar al Padre para ver si les envía al Espíritu Santo? Porque es algo muy delicado para que usted y yo no andemos, ¿verdad? Escúcheme muy bien, indignamente, obviando ahora irresponsablemente, porque sabemos, obviando la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora fíjense bien, el Espíritu Santo fue prometido en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Toda carne puede ser carne de vaca, carne de gallina, carne de pollo, ¿verdad? No es eso. ¿A qué se refiere la palabra toda carne? Sobre toda carne, todo hombre convertido que camina en los lineamientos del Señor. Eso no significa que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre una persona que no es creyente o es mundano. Es sobre todo aquel que ha confesado el nombre del Señor. Además, escúchame muy bien, ¿qué pasa con el Espíritu Santo y por qué en el día de Pentecostés se derrama?
Ahora fíjese bien, se derrama, pero luego tenemos un proceso. Y no es sino hasta el año de 1890, 1891 aproximadamente, cuando empezamos a ver un avivamiento que llamó la atención en el mundo cristiano. Es más exactamente en el año de 1901, en la ciudad de Topeka, Arkansas, Estados Unidos, cuando sucede un hecho importante. Estando algunos hermanos orando y estando en búsqueda del Señor, se da un derramamiento parecido al día de Pentecostés en aquel lugar y empieza entonces lo que se denomina el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal para hacer referencia a lo que en el día de Pentecostés se derramó, que fue la presencia y la unción del Espíritu Santo. En Topeka, en Arkansas, se derrama el Espíritu Santo en el año de 1901 y empieza un avivamiento. Eso causa una gran división entre las iglesias, porque algunos empezaron al igual que en el día de Pentecostés, que dice que estaban atónitos, asombrados, porque escuchaban maravillas. La palabra maravilla significa melagonois, significa cosas sorprendentes, hablaba cosas sorprendentes y grandes del Señor. A la gente le pareció que esto era algo extraño y se estaba formando una secta. El Señor, que tiene misericordia, luego permite que simultáneamente en Filipinas y otros países haya un derramamiento similar al que hubo en Topeka, en Arkansas, y empieza mundialmente el movimiento pentecostal a hablar del derramamiento del Espíritu Santo para este tiempo. Hay una gran división, un gran cisma, ¿verdad? Unos se van los que no creen en este derramamiento y los que empiezan a creer en el derramamiento del Espíritu Santo. Unos permanecen y no creen que haya una manifestación de lengua para estos tiempos, y otros creemos que para Dios nada es imposible y que lo que hizo tiene, ¿verdad?, unas consecuencias y que se repite constantemente como evidencia, decía el hermano José, como evidencia visible, palpable, de que la presencia del Espíritu Santo es algo real. Los bautistas, por ejemplo, tienen muy buena doctrina en nuestros libros de teología. La mayoría son hechos por bautistas, pero ellos piensan que no se habla ya en lenguas, que las lenguas cesaron y que ya nadie habla en lenguas. Ahora yo pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Quién soy yo? Si el Señor quiere hacerlo, lo hace. Hace poco ha habido movimientos también que han tenido algunas divisiones. Ustedes conocen algunos movimientos como la OBICE, como otros movimientos que sus pastores han experimentado también la glosolalia o el hablar en lenguas y han salido y han divisiones, y esto ha causado una fuerte división en las iglesias de este tiempo. Ahora, lo importante de todo esto, queridos hermanos, es que usted hable en lengua, no hable en lengua. Si usted ha puesto y ha confesado su nombre en Cristo Jesús, usted es salvo, amén. Usted es del Señor. Lo importante es que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero para la última semana, no la que viene, sino después, porque para el próximo miércoles el hermano Alfonso va a explicar sobre los dones del Espíritu Santo. Eso se denomina los charismatas, o lo que denominamos carisma en griego, los charismatas, los dones del Espíritu Santo. Después de esta semana vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo y vamos a ver bien qué es la glosolalia y la heteroglosas, que son términos para el hablar en lengua, y en qué se diferencia el bautismo de los que dicen que ya somos bautizados y en los que todavía esperan un manifestar de unas nuevas lenguas. Lo vamos a analizar, ¿verdad?, con escritos de personas que, como Howard Carter y Harold Holton, que son padres de la escuela del Espíritu Santo en Inglaterra y en Estados Unidos, y vamos a estudiar a otros como Berkos, como Schiffer, que tienen la doctrina que habla de que ya somos todos bautizados en el Espíritu Santo, ¿ok? De todos modos, no se angustie, nos faltan 2 semanas, lo importante es que usted es salvo y está en Cristo Jesús, amén. Vaya investigando un poco sobre esto, sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, porque es algo importante. Se refería Joel 2:28 solamente al día de Pentecostés, cuando decía, y en los postreros tiempos hablarán en nuevas lenguas, ¿verdad? Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se refería Joel solamente a un hecho puntual, como el día de Pentecostés? ¿O se refería que a partir de ese momento empezaría un movimiento, ¿verdad?, especial del Espíritu Santo con toda la iglesia? Eso lo veremos
por este mismo canal, a esta misma hora, dentro de 2 semanas, ¿ok? Vamos a estar de pie. Hermanos, anoche en reunión de líderes acordamos estar orando por el país, amén. Acordamos estar orando por el país y hacer guerra espiritual a favor del país. No por los políticos, por el país. Echando fuera demonios, echando fuera todo aquello, el espíritu de violencia, ¿verdad? Y todo aquello que quiera venir a perturbar la bendición de nuestro país. También les recuerdo que usted cuando ore, por favor, ore por nuestra nación, oremos por Venezuela. Y como dijo Joás, capitán del ejército de David, esforcémonos por las ciudades y por los pueblos de nuestro Dios, y haga Dios como Él quiera. Pero debemos esforzarnos nosotros. Oramos. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús, por el estudio que ha dado nuestro hermano José, por mi hermano José, quien ha explicado, Padre amado, hoy, Padre amado, de tu palabra. Gracias, bendícelo a él, a su esposa, a su hija y a toda su familia. Gracias, Padre amado, Señor, también por tu pueblo, por tu iglesia, que hoy ha venido, Padre amado, a aprender de ti. Hoy, Padre amado, salimos con el compromiso y la bendición, Padre amado, de orar por Venezuela, sabiendo también, Señor, hemos aprendido hoy que tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre amado, como poderoso gigante, dice tu palabra, para defendernos, para guiarnos, Padre amado, para darnos fuerza, para pelear por nosotros la buena batalla. Hoy te damos las gracias y declaramos una Venezuela, Padre amado, bendecida por ti. Una Venezuela donde la gracia y el poder de tu Santo Espíritu se mueva, Padre amado, por toda esta nación. Y que nosotros, Padre amado, así como nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, puedan ver, Padre amado, una patria mejor. Nosotros declaramos que tu bendición les alcanzará, Padre amado, Señor, y que esta nación, Padre amado, será punta de lanza de bendición para muchas naciones, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Gracias te damos, Padre amado, porque creemos que tú tienes el control, el poder, Padre amado, Señor, y que tú, Padre amado, tienes propósito con esta nación. En tus manos estamos, te pedimos, Padre amado, que limpies el camino ahora que salimos de este lugar. Quita, Señor, todo estorbo, quita, Señor, todo peligro. En el nombre de Jesús anulamos todas fuerzas de las tinieblas y declaramos tu bendición. Que tu familia, tus hijos y tu pueblo reciba tu bendición desde ahora y por siempre. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por venir.